bajo el brazo, que se llama Introducción a la topología combinatoria. Y se llama topología combinatoria porque trabaja exclusivamente. Si yo escribo en esta superficie, ¿van a poder ver? No. Pero bueno, no hay otra, así que... No sé por qué pregunté, porque... De histérica, también tengo mi cosa histérica. No sé por qué pregunté si querían otra, porque otra no hay. Esta es la única que hay. Supongan 4 puntos. Supongan 4 puntos. Si yo los uno a esos 4 puntos, tal que se unan AC con BD en un sentido invertido, que yo invierto uno de las duplas para juntar la otra, tenemos una banda de Möbius. Como esto es muy difícil de pensar, porque pensar en puntos es muy difícil, en realidad con puntos solamente se puede pensar, porque los puntos no existen, no hay puntos. Es un concepto matemático el de puntos. Entonces los matemáticos nos hacen esto para orientarnos. Nos meten un rectangulito y entonces sería así. A, B, C, D, unimos AC con BD, pero antes de unirlo, a 1 le pegamos una inversión de sentido. Lo hacemos así y lo unimos. Eso es una banda de Möbius. Y de hecho, todas las superficies si yo uno AC con BD, así, obtengo un cilindro. ¿Sí, no? Si a su vez cierro el cilindro en el sentido CD, BD, tengo un toro. O sea, con la primera tengo esto, ¿sí? Y me quedaron AB juntos y CD juntos. Y después vengo con las flechas, junto los dos y me queda un toro. Había preparado todo el esquema de todas las superficies, pero bueno, si ya entendieron la idea, no hace falta. Entonces, la topología con la que trabajamos es una combinatoria, se llama topología combinatoria, porque es una combinatoria de 4 puntos. Vamos a dar un paso atrás que es necesario, porque en esto hay muchos malos entendidos por el sustancialismo en Occidente, que ni siquiera los profesores de matemáticas nos terminan de enseñar. ¿Ustedes saben cuál es la materia del colegio secundario que en todo Occidente los chicos con más regularidad se llevan a exámenes por fracaso durante el año? Matemática. De hecho, ya hay congresos de especialistas por el problema de la enseñanza de la matemática. Y no hay congreso de especialistas por el problema de la enseñanza de la geografía, de la historia, de la literatura. Se está convirtiendo en una dificultad característica de Occidente no poder estudiar matemática. Más aún, se considera que si será muy rico en el futuro un país que tenga mucho petróleo o mucho agua, será más rico aún un país que tenga muchos matemáticos, porque no va a haber matemáticos. Porque los chicos del secundario, ninguno sale con ambición de estudiar matemática. Está habiendo un problema muy consistente que no apareció así hace 100 años. Les advierto que parecen detalles aislados, pero que pueden llegar a permitirnos visualizar un panorama. Bueno, les decía que había que volver un punto atrás, porque si se acuerdan el problema de las 3 dimensiones, entonces les pregunto, sí. Esto podría ser matemáticas en psicoanálisis, ¿no? Esto es matemática. Sí, pero entonces un psicoanalista sería matemático en ese sentido. En este sentido, ¿escucharon la pregunta? Repetirla. Que si un psicoanalista estudiando la topología es un matemático en este sentido. Bueno, ahí hay una... Yo les hablé de Jesús
Les hablé de Descartes, les hablé de Euclides, ya les hablé de Aristóteles, Gauss. Los tomé por historiadores o desconté por default que si son públicos para una asamblea de esta índole deben tener nivel educativo terciario y que al menos esos nombres por historia lo conocen. Quiere decir que yo considero que para un público como ustedes el conocimiento mínimo de historia implica que se imaginen que Aristóteles es un filósofo griego. Yo le hubiese pedido más o menos la fecha, me hubiesen dicho alrededor del siglo V antes, ¿no? Porque todos tenemos un mínimo de conocimientos. Por ejemplo, de gramática, de retórica e inclusive hoy de lingüística. En ese sentido, la respuesta que te doy es que todos tenemos muchos conocimientos matemáticos. Porque la operatoria con números participa de toda lengua. No hay ninguna persona en el mundo que sepa hablar y que no sepa contar hasta 4. Porque hablar es contar al menos hasta 4. Quiere decir que hay un mínimo de dispositivo matemático que participa de nuestra formación para la aplicación de cualquier práctica. Hay una rama de la matemática que es especialmente importante que el analista la estudie por el problema de la sustancia. Salteo pasos que después voy a volver para atrás. Porque el problema se trata de qué índole sustancial son los entes psicoanalíticos. Un síntoma, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Se puede sumergir en agua un síntoma? ¿Pero uno lo tiene o no lo tiene? ¿Sabes el día que no lo tenés? Como te das cuenta de la diferencia, ¿no? Esa mañana que te levantás sin el síntoma, el mundo cambia de colores. No un síntoma de los que tenemos muchos, el síntoma. Ese que nos atarea especialmente, que nos complica especialmente, que nos toma toda la subjetividad de una forma muy especial. ¿Eso existe o no existe? Existe. Hay mucha gente que dice que son 2 versos. Son mentiras. Muchos, no creo que el público presente, pero muchos dicen que las histéricas mienten. ¿Por qué? Porque en la radiografía, en la tomografía, en los análisis de sangre, ¿qué le dice el médico? Usted no tiene nada. Y te mira así. Porque cuando el médico te dice usted no tiene nada, es peor. Porque vos decís, pero a mí me duele. Y ya sabes que te vas a ir al consultorio con todos los estudios así en la mano y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Chapulín colorado? ¿Quién te va a ayudar? Bueno, no hace falta el chapulín colorado, ¿eh? Ahí podría venir un psicoanalista. Pero puede ser que piense lo mismo que el médico, que te dice usted no tiene nada. O al revés, que crea que tenés un goce que es sustancial. Con lo cual, el problema que estamos trabajando es qué índole tienen los entes, para decirlo de una manera filosófica más amplia, de qué índole de sustancia son los entes con los que trabajamos en psicoanálisis. Síntoma, fantasma, inconsciente, pulsión, goce. ¿De qué índole de entidades son? Para no irnos a cosas que no podamos cernir hoy. ¿Cuántas dimensiones tienen? ¿Cuántas dimensiones espaciales? Bueno, entonces volvamos todo para atrás. El punto. ¿Cuántas dimensiones tiene? Una. La línea, 2. Y ya estamos mal. La superficie, 3. Y los sólidos, 4. Ya nos fuimos a la dimensión desconocida. No. El punto tiene 0 dimensiones. La línea tiene 1. Es inconcebible, ¿eh? ¿Eso es una línea? Sí. ¿Cuántas dimensiones tiene? Esto tiene 30 centímetros y esta, que la parte es tan grande como el todo.
¿Se dan cuenta? Pero eso es porque son absolutamente elementos abstractos, que carecen absolutamente de cualquier correspondencia material en el sentido de cualquier cosa que pueda ser tomada por la mano. No se puede tomar un punto por la mano. No se puede tomar una línea por la mano. ¿Cuántas dimensiones tiene la superficie? 0, 1, 2. ¿No? La superficie tiene 2 dimensiones. Esta hoja de papel, ¿cuántas dimensiones tiene? 1, 2 y 3, que es la que está entre mis dedos. Quiere decir, cuando yo tengo una superficie, no la puedo tomar. Ya que al agarrarla tendría que tocarme la yema de un dedo con la yema del otro dedo. Porque si no estaría diciendo que es lo que verdaderamente una hoja es, que es un sólido de 3 dimensiones. Salvo que una de ellas es muy finita. La única salvedad es que esta es muy finita en comparación con las otras. Pero esto es un sólido, no es una superficie. La superficie, si lo quieren pensar que es una superficie, lo pueden pensar así. Esto está presentado en el libro de un autor argentino que publicó un libro de topología para psicoanalistas, que lo recomiendo mucho, que es, el autor es Mario Tomei, y el libro se llama Topología Elemental, y no está en ningún lado. Porque lo editó él. Lo editó él por su propia cuenta. Él fue a una imprenta y lo imprimió. Solamente se consigue en una librería de Buenos Aires, que es Letra Viva, todo junto, Letra Viva, que si lo ponen por internet, entran a la librería virtual de esa librería. Yo tendría que haber traído uno y no me di cuenta, para dejarles. Y lo pueden encargar por internet. El ejemplo que él da es que la superficie es, el concepto de superficie es lo que separa a la hoja del aire. La superficie de separación. El ejemplo que da Tomei en su libro, que es muy bueno, muy recomendable, es que cuando uno se tira desde un bote en el agua al agua, dice Tomei, uno atraviesa una superficie. ¿Cuál? La de la atmósfera, no, que son 10.000 metros para arriba, hay que tirarse desde un avión de más de 10.000 metros de altura. La del agua, Dios quiera que no, salvo que la pileta ya tenga poco agua y uno ¡pah! Se la da. La del agua tampoco. ¿Cuál es la superficie que uno atraviesa cuando se tira al agua desde un bote? La superficie de separación entre la atmósfera y el agua. Ese es un ejemplo para imaginarizar un poco el concepto de superficie. Bueno. Vamos a trabajar ahora el concepto de sujeto de Jacques Lacan. Para que ustedes vean que el concepto de Jacques Lacan no es accesible a vuestra reflexión si ustedes no lo trabajan como superficie. O sea, solo trabajándolo como superficie, que es la concepción más radical del sujeto por parte de Lacan, el sujeto como superficie, o sea, un ente bidimensional, quiere decir que no puede ser un individuo, una persona, no puede ser el paciente que viene a la consulta. Una persona de 35 años viene a la consulta, ese no es el concepto de sujeto de Jacques Lacan. Se puede decir un sujeto de 35 años viene a la consulta porque así hablamos. No, la palabra sujeto está en todas nuestras lenguas, en francés está. Igual en francés, nunca pierdan de vista que sujet en francés es mucho más tema, materia, asunto que persona, ¿eh? Yo podría haber empezado mi conferencia en francés, disculpe la mala pronunciación, pero podría haber dicho le sujet d'aujourd'hui sera la topologie, que es el sujeto, pero en el sentido de tema, el asunto, la materia. Hay una clase de Lacan, del Semeno de la Angustia, yo lo leo Lacan en francés, afortunadamente, que dice le sujet d'aujourd'hui sera l'angoisse. Esa es una acepción, la primera del gran Robert, para sujet, asunto, tema, materia. O sea, si uno se llevó geografía, se la llevó porque dio mal el examen, se podría decir que sujet
repetiste, fracasaste, no tanto como persona. Igualmente, si utilizamos en el sentido de Lacan sujeto, para Lacan es bidimensional. ¿Qué quiere decir que haya que pensarlo en forma bidimensional? Y esto, primero que todo, que no es tridimensional. Por ejemplo, que no es tridimensional, así que seguro no es una persona. Nunca es alguien de carne y hueso. Para que vean la diferencia con la que trabaja Lacan de la diferencia con respecto de nosotros. No sé si conocen que Lacan hace un trabajo muy extenso sobre el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. Léanlo, es muy interesante. La parte que a mí más me interesó y la que trabajé, y de hecho mi tesis de doctorado sobre eso, es que hay una parte que Lacan formalizó matemáticamente al final de La carta robada, y yo hice mi tesis de doctorado sobre ese texto de Lacan. Si ustedes analizan el texto, la primera parte del texto de Lacan, donde Lacan intenta dar cuenta de la estructura del cuento de Edgar Allan Poe, Lacan dice, se trata de dos escenas cuatripartitas. En la primera escena, cuatripartita, o sea, la primera escena con 4 personajes, los 4 personajes son la reina, el rey. La reina recibe una carta amorosa. El ministro entra, la reina recibe una carta complicada. Que el ministro cuando entra se da cuenta porque ella intenta esconderla. Pero a su vez entra el rey y el ministro se da cuenta que la reina esconde la carta y que el rey, como siempre, no se da cuenta de nada. Y entonces, ¿cuál es el cuarto personaje? La carta. ¿Ustedes escucharon alguna vez una presentación clínica de analistas mexicanos, franceses, argentinos? ¿Alguna vez alguno se animó a poner como personaje de una historia, de un caso, personaje de una historia, de un caso, alguien que no sea una persona? Algunos se habrá animado, muy freudiano, a poner un perro. Y habrá dicho, pero el perro era desplazamiento de la abuela que había fallecido. Porque en Freud hay objetos que no son tridimensionales, pero son solamente desplazamientos de los objetos tridimensionales. En la segunda escena, que son de vuelta 4 personajes, son el ministro que tiene la carta, Artemio Dupin, que es el investigador genio que descubre todo, el prefecto de policía, que es como el rey que nunca sabe nada, salvo donde hay un poco de cocaína para llevarlo a su casa, y el cuarto personaje de la escena es de vuelta a la carta. O sea, son 2 escenas con 4 personajes. ¿Entienden lo que quiere decir que la carta sea un personaje? No que contamos hasta 4, ¿eh? Si no, yo podría haber dicho botella, tapita, reloj. Eso también lo hace el significante, nos permite contar. Inclusive en la teoría de conjuntos se pueden contar elementos inexistentes. Una hada madrina, el unicornio azul. Un objeto, el conjunto constituido por los elementos hada madrina y unicornio azul. ¿Existe? Claro, si yo ya lo definí y sus elementos, ese conjunto existe. Es el conjunto A formado por esos 2 elementos. No estoy hablando de eso. Si Lacan dice que la carta es el cuarto personaje de la historia, ¿qué estamos queriendo decir? Que hace cosas, que produce efectos. Por ejemplo, Lacan dice que quien tenga la carta, esa persona estará complicada. El que tenga la carta en su mano, esa persona está complicada. La carta complica a la persona que la tiene. Determina posición, actúa. La carta actúa. ¿Ustedes aceptarían que un psicoanalista les presente así la historia? ¿Entienden cómo Lacan tiene otra clínica? Les doy otro ejemplo más fuerte. Edipo freudiano. El Edipo de Freud. ¿Cuántos elementos tiene? Vamos, empiecen. Si no saben eso. Eso sí, ¿no? Eso lo saben porque lo rezan. Mamá, papá y el pedazo de salame que es cada uno de nosotros. 3. Lacan ya desde el seminario 4 cuenta 4. Madre, padre, niño y falo. Pero falo no en el sentido de Freud, de desplazamiento del representante paterno o sustituto del pecho materno. Falo como un 4 personaje de la historia que cumple su función, que elige, decide, falta, viene. Y de hecho los muchachos, que den testimonio si no es un personaje. Por ejemplo, el pene, ¿nos falta la cita a veces? Y uno dice, no ahora,
no con ella. Justo con ella, ahora no me hagas esto. Algunos le dicen, le ponen nombre, Roberto, no me puedes hacer esto ahora. Y no es un chiste, es de verdad. Porque a veces se ausenta. Un paciente mío me contó un sueño muy angustioso. Él estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer en el sueño. Como dice Freud en el caso del pequeño Juanito, via tergo more ferarum, o sea, desde atrás. El hombre acoplaba a la mujer desde atrás. Él era el hombre. Con lo cual él tenía la escena tomada así, con lo cual veía la nuca, la espalda, la cadera y la cabeza de la mujer. En determinado momento del sueño, la mujer da vuelta su cabeza, él le ve la cara y es la madre. Eso fue terrible, pero no fue lo peor. Lo peor fue, y por eso estaba tan angustiado, que él en el sueño había tenido como un aumento de la erección al ver que era la madre. O sea, cataclismo. No sabía, podemos haber dicho hasta ese momento. No sabía que era mi mamá. Vi una luz y subí, o sea, no sabía que era mi mamá. Pero, y ahí, ¿ven que el pene dice? ¿Ven que el pene habla? ¿Qué le pregunté yo en sesión? ¿Qué habrá querido decir esa erección? Porque en la forma individualista de trabajar la clínica es ¿por qué usted se entusiasmó más al saber que era su mamá? Esa es una forma individualista tridimensional. Suponer que es algo de la persona, que está dentro de esa persona, lo que explica lo que a esa persona le sucede. Pero si nosotros decimos, ¿qué quiere decir eso? ¿Entienden que estoy trabajando en la lógica de eso habla? Del ello de Freud tomado como Lacan lo toma. Eso habla. Pero si eso habla, quiere decir que hay instancias enunciativas que no son personas. Nos pasa todo el tiempo, lo que pasa es que no lo admitimos. Van en la ruta, pinchan un neumático, se dice acá, del coche. Se bajan, miran el neumático pinchado y dicen, díganme si alguno de ustedes me juraría que no lo diría nunca. Miran el neumático y dicen, yo sabía que no tenía que ir a esa reunión. ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Nos pasa? ¿Nos puede llegar a pasar algo así? ¿Quién nos lo dijo? La pinchadura del neumático. ¿A ustedes no les hablan los fenómenos meteorológicos, por ejemplo? La lluvia a veces no les dice cosas. Si no llueve nunca y ustedes necesitaban que llueva, o llueve demasiado y ustedes tenían preparado una fiesta. ¿La lluvia no les dice a veces a ustedes que tienen mala suerte? No, claro, yo voy a hacer una fiesta al aire libre y va a llover. Dicho y hecho. ¿Ven que yo tengo mala suerte? ¿Quién se lo dijo? El fenómeno meteorológico. O sea, si uno está pensando en la palabra y el lenguaje y empieza a ser categórico con el análisis de la función de la palabra y el campo del lenguaje, la pregunta ¿es necesario, más aún, es conveniente para pensar la palabra y el lenguaje trabajar con que la palabra proviene de entes tridimensionales biológicos? Otro ejemplo, son todos inventados, pero ustedes díganme si son válidos o no. En un análisis se llega a la conclusión de que el paciente es adoptado y usted será adoptado. O el mismo paciente puede decir, no, después de estos sueños y lo que analicé y lo que se me ocurrió, concluyo que debo ser adoptado. ¿Sí? ¿Puede ser? Que no se lo hayan dicho. ¿Sí? Va a la casa, le pregunta a la difunta madre, no, ella no, al padre que es superstite, sí, el padre dice, sí, sos adoptado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Puede ser? Pueden ir, supongan que es un obsesivo, o sea, de esos que les gusta discutir un poco con el analista. Un obsesivo. Podría decir, igualmente no es verdad lo que analizamos, porque yo no lo sabía. Y sé que no lo sabía porque verifiqué ayer
al reconocerlo mi padre, que mi padre me dijo que nunca me lo dijeron. Si nunca me lo dijeron, yo no podía saberlo. Quiere decir que el trabajo de la sesión pasada es mentira. No le pago la sesión, después lo... ¿Cómo resuelven ese problema lógico? Es un problema lógico. ¿Pudo haber sido dicho de tal manera de haber sido interpretado sin que nadie de carne y hueso lo haya dicho? Ese es el problema. Si hay cosas que pudieron ser su madre, la madre de ustedes, no pudo haberles dicho que los desprecia completamente a ustedes sin habérselo dicho nunca. ¿Sí? Con el gris de la mirada. O como miraban vuestros hermanos, ya está. Ustedes se dan cuenta que ustedes nunca los miraron así, concluyeron, ¿o no? ¿Hizo falta que lo diga para que lo diga? No, en ese nivel estamos, ¿no? No hace falta que sea dicho para que sea dicho y que pueda ser interpretado. Más aún, todo lo que se dice es enunciado por una persona. Más aún, lo que dice una persona, ¿viene del interior de esa persona? Vamos a un ejemplo de palabra de los más elementales. Hola, hola. No tenías ganas de que nos veamos hoy, ¿no? ¿Y por qué lo decís si yo no te dije nada? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Puede pasar? Bueno. ¿Es necesario que sea mentira? ¿O puede ser verdad? Puede ser verdad, ¿no? ¿Y cómo puede ser que sea verdad si no lo dijo? ¿Cómo resuelve Freud esta situación? Con proyección e introyección. Si un paciente le decía a Freud, doctor, usted a mí no me quiere atender más, Freud le contestaba, yo no se lo dije. Como yo no se lo dije y usted lo está recibiendo de mí, usted lo está recibiendo de mí porque lo proyectó en mí. ¿Sí? Esa es la lógica freudiana, donde las cosas salen del interior de alguien. Yo les pregunto, piénsense como analistas. ¿No pueden quedar después de esa sesión pensando, y quizá no lo quiero tener más? De hecho, los últimos 6 meses que él vino me dormí todas las sesiones. Y con el único paciente que me olvidé de venir al consultorio 4 veces fue con este. Y debe ser verdad. Yo no lo quiero atender más. ¿Quién lo dijo? El otro. Lacan es el autor que dice, el inconsciente es el discurso del otro. ¿Cómo puede ser que el inconsciente sea el discurso del otro? En Freud el inconsciente es lo más íntimo de uno mismo. Porque Freud trabaja con superficies esféricas. No sé si recuerdan el huevo del yo y el ello, de la segunda tópica, donde en el centro está el yo. Entonces, el exterior está afuera y el interior está adentro y se puede depositar afuera por la vía de la introyección y la proyección. Melanie Klein ya se dio cuenta que no era suficiente el sistema freudiano y creó la introyección proyectiva y la proyección introyectiva. Se dio cuenta que si no se ponía un ida y vuelta ahí, y Lacan rompió del todo el modelo al decir no nos corresponde un modelo esférico tridimensional con adentro y afuera, porque con un modelo tridimensional adentro y afuera, un modelo tridimensional adentro y afuera, no se puede establecer la lógica de la palabra. Y si no podemos establecer la lógica de la palabra, no se puede establecer la lógica del inconsciente. El analista, con suerte y viento a favor, ¿puede llegar alguna vez a interpretar correctamente el inconsciente del paciente? Dije con viento a favor y alguna vez. Muy poco nivel de autoexigencia. ¿Sí puede? ¿Cómo? Volvamos al paciente obsesivo. Para mí, le dice el analista, usted tiene miedo. Mire, le contesta el paciente obsesivo, yo nunca lo dije. Y como usted no está adentro mío, usted no puede saber si yo siento miedo, furia, cólera. ¿Qué diría el analista?
Oh, discúlpenme, tiene razón. Es verdad, yo no estoy dentro suyo. ¿Entienden el problema? Se inutiliza el aspecto más radical y subversivo de la concepción del psicoanálisis si el psicoanálisis no tiene una forma de salir para la palabra y el lenguaje de los modelos tridimensionales, especialmente esféricos como este de Freud. Pero vamos a un punto más. Yo les decía que estamos viviendo en una sociedad que es donde surge el psicoanálisis, que es substancialista históricamente e hiperbiologicista en el último siglo. ¿Sí? ¿Cómo empieza la clínica freudiana? ¿A partir de qué hecho epidemiológico? ¿Cuáles son los pacientes que empiezan a surgir en la época de Freud que convocan a Freud a reflexionar sobre el problema? La histeria. Somos capaces de pensar, muchos lo hacemos, que hay cierta comunión entre la posesa, la bruja poseída del siglo XIII-XIV con las histéricas del psiquiátrico de Freud del 1880-1890. ¿Sí? ¿Qué les pasaba a las histéricas del 1400 o del 1500? Las invadía el íncubo o el súcubo, que son personajes representantes menores del diablo, y las hacían actuar diabólicamente, de tal manera que para curarlas había que ponerlas en la hoguera. La hoguera no era una quema, no era un castigo. La iglesia siempre funciona así, es una salvación. Para salvar el alma de los indígenas pobladores de América, la iglesia al menos se piensa que mató entre 2 y 3 millones de aborígenes. Pero la idea era salvarlos. ¿Por qué? Porque estaban poseídos diabólicamente. ¿Y dónde estaba el diablo? Adentro. Por eso había que quemarlos enteros. Porque si no, no podían haber puesto un cigarrillo, un poquito así, ya está. No, estaba adentro. Había que quemarlo todo. Las histéricas de la época de Freud, ¿qué les pasaba? Les dolía el cuerpo. Les cuento algo. A partir del siglo XX se diagnosticó, el libro que pueden revisar se llama La cultura del dolor y el autor es David Morris. En el siglo XX se diagnosticó una epidemia de dolor crónico en Occidente. Tanto es que hay una epidemia de dolor crónico en Occidente que hay una nueva clínica médica, una nueva especialidad médica que es la clínica del dolor, que ya tiene entre 10 y 15 años de existencia y que la practican fundamentalmente anestesistas o ex-anestesistas. Es muy interesante que en el siglo XX en Occidente haya surgido una epidemia de dolor crónico porque en el siglo XX en Occidente se logró la anestesia absoluta de las personas. O sea, contamos con anestésicos. El anestésico quiere decir que no sentís nada. Te pueden cortar por el medio y no te vas a mover por sensibilidad dolorosa. Quiere decir que la cultura y la sociedad que consiguió la medicación que controla absolutamente la sensibilidad corporal y el dolor, padece dolor crónico. Las histéricas, a diferencia de las posesas del medioevo, de la época de Freud, ¿qué empezaron a padecer? Síntomas corporales. Parálisis, cegueras, algia, mialgia, calores. ¿Sí? ¿Y en el cuerpo qué tenían? Según el médico. Los pacientes le llegaban a Freud derivados de los médicos. Hay un psiquiatra en Viena que está atendiendo pacientes así. O sea, un dolor en el cuerpo, coma, cuando en el cuerpo no hay nada. Bueno, ese es el problema con el que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la geometría apropiada para trabajar con entes causantes de dolor, como en el caso de la histeria, que se sufre en el cuerpo en una sociedad donde todo pasó a ser el cuerpo? ¿Sería muy arriesgado para ustedes empezar a pensar que quizás las histéricas como función social, vieron que se dice que la histérica denuncia la situación grupal? Si no lo saben, lean el caso Dora. ¿Cuál es el problema en el caso Dora? El padre se cogía a la amiga
y para cogérsela le había entregado a su amigo, a su hija, para que se la coja. Ni más ni menos. Y la mamá de Dora tejiendo calcetines, porque el misterio donde estaba esa señora. Limpiando la casa con una jaqueca, una migraña espantosa. La mamá de Dora limpiando, la que siempre pasa lo mismo con las chicas violadas. La pregunta es ¿dónde está la mamá? Y se atienden ese tipo de casos. Van a ver que la gran pregunta de la chica violada no es porque el abuelo, el cuñado, el vecino la violó, sino porque la mamá no hizo nada, no vio nada. Siempre ahí. Bueno, la histérica denuncia lo fallido del sistema. Las histéricas en su función social no pueden haber estado advirtiéndonos de este problema, que con esta acentuación de la subjetividad en el cuerpo biológico iba a empezar a surgir una clínica donde el cuerpo iba a empezar a doler, se iba a empezar a quejar de nada. Los psicoanalistas, ¿con qué tenemos que operar? Con esa clínica. Porque si hay algo, ¿qué tenemos que decir nosotros? Vaya al médico. Que lo trate, que la trate y se cura. Si le sigue, si persiste, me viene a ver a mí. Pues usted efectivamente tiene algo en el cuerpo, trátese por un médico. ¿Por qué a mí me tienen que venir a ver personas que les duele y que no tienen nada? Ahora, ese nada causa dolor, es causante de dolor. Ahora, un paso más. La causa del dolor del síntoma conversivo histérico está adentro de la histérica. ¿Se acuerda que Lacan, así como hizo un cuarteto para la carta robada, hizo un cuarteto del caso Dora? Dora, el padre, el señor K y la señora K, 4 personajes. El caso Dora son los 4 personajes. No es la señorita Dora, el caso Dora. ¿Entienden la diferencia? Que estamos trabajando, Lacan lo llama así, en 1966, en inmixción de otra edad. Y con esto voy a concluir. Es un neologismo. Inmixción de otra edad. Está en internet. Es una conferencia de Lacan de 1966 en Baltimore, Estados Unidos. Se hizo un congreso sobre estructuralismo, le invitaron a Lacan, a Derrida. Le recomiendo la conferencia de Derrida, ahí en Baltimore del 66, es excelente para estructura. Y ahí Lacan trabaja esta propuesta que es inmixción de otra edad. Quiere decir exactamente esto. Si esto es un sólido, ocupa un lugar en el espacio, que en el mismo momento otro sólido no puede ocupar. El lugar en el espacio que tiene este sólido en este instante no puede ser ocupado por otro sólido. Por otra parte es bastante evidente, ¿no? Eso lo propone Descartes como característica de la res extensa y lo llama parte extra partes. Las partes no pueden superponerse. Ahora, aceptemos que esta es una superficie con una dimensión así y otra dimensión así, nula esta. Y lo mismo con esta. Si yo hago así, ¿pueden seguir una desconociendo la existencia de la otra? Superficie, sí. Porque lo que estarían golpeando aquí sería la tercera dimensión de una con la tercera dimensión de la otra, que no existe. O sea, la superficie se comportaría así. Falsamente, ¿no? En topología se dice que desconoce, una superficie desconoce la otra. Porque pueden ocupar 2 superficies el mismo lugar del espacio en el mismo instante. Lacan nos propone pensar que para todo fenómeno humano, de la índole de los fenómenos con los que se atarea el psicoanálisis, no se los puede pensar si no es al sujeto en inmixción de otra edad. Inmixción es un tipo de relación donde la mezcla de las partes produce que sean indistinguibles. Por ejemplo, en una ensalada de tomate y lechuga, si yo la mezclo,
luego puedo sacar el tomate, ¿no? Después de la mezcla. ¿Vieron las soldaduras epoxi de 2 pomitos? No sé si tiene epoxipol acá. Bueno, que son, aquí dicen plastiloca, que son 2 colores. que son 2 colores. Una vez que están bien mezclados, es imposible separar esa mezcla. Lacan dice que la relación del sujeto al otro, en lo que atañe al problema de los síntomas en psicoanálisis, es de la relación que hay entre 2 superficies o en inmixción de otra edad. En la lógica freudiana, uno está representado por una esfera y el otro está representado por otra esfera. Esto es interno de esta y esto es interno de esta. En la lógica de Lacan, la relación entre sujeto y otro es de la índole que nunca se puede establecer lo que es del sujeto sin considerarlo simultáneamente en una relación indistinguible con el otro. Con lo cual, en la lógica freudiana, cada uno es responsable de lo que dice. Responsabilidad subjetiva. Sale de adentro tuyo, ¿lo frenás o no lo frenás? El rodeo freudiano, para adaptar el proceso primario a la realidad. En Lacan no es así. En los fenómenos a los que el psicoanálisis tiene que vincularse, el sujeto no existe si no es bajo el planteo de una relación de mezcla indistinguible con el otro. En este punto, la lógica freudiana es articulable a la autoayuda. En la lógica lacaniana no hay autoayuda. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La lógica, vieron que en las librerías hoy están primero los libros de autoayuda y después todo lo demás. Buenos Aires es una ciudad, no sé si alguno la conoce, por motivos del psicoanálisis, una de las ciudades, yo creo que la ciudad psicoanalíticamente hablando más importante, que tiene la mayor cantidad de psicoanalistas en términos absolutos y la mayor cantidad de analistas per cápita en forma exorbitante. A su vez hay la mayor cantidad de librerías de psicoanálisis, de libros publicados en psicoanálisis. Los libros de Lacan se venden más en Buenos Aires que en París. Se venden más en Buenos Aires en español que en francés en París. De hecho, Jacques Alain Miller tiene publicado 100 títulos en español y 30 en francés. Porque se lo lee muchísimo más en español que en francés. Bueno, antes las librerías tenían primero el psicoanálisis. Ahora el psicoanálisis quedó totalmente desplazado. Y ese lugar, al comienzo de la librería, lo tienen los libros de autoayuda. En países como el de ustedes, como en México, están también adelante, pero no ven el desplazamiento del psicoanálisis, porque el psicoanálisis nunca estuvo adelante. Nosotros durante 20 o 30 años tuvimos el psicoanálisis en las mesas de adelante. Los libros de Freud se venían en los kioscos de revistas y periódicos. De verdad, ¿eh? En todos los kiosquitos de las grandes avenidas de Buenos Aires, Horacio, desmentime, se vendían, pero durante 30, 40 años se vendieron los libros de Freud, los tomos de Freud, uno por uno, entregas semanales. Bueno, en esta dimensión de espacialidad, si nosotros trabajamos que el sujeto es tridimensional, vamos hacia la autoayuda. Y la clínica psicoanalítica que nos queda es de la responsabilidad subjetiva. Si trabajamos como que el sujeto es una superficie topológica, indistinguible en su mezcla. Si yo, ¿vieron en el paciente de Freud, el que se suicidó? Signorelli, el lapsus de memoria de Freud en el tren, que se enteró que un paciente se suicidó. Doctor, si a uno no se le para, mejor matarse, y se suicidó. Era un paciente con problemas de impotencia, que Freud no lo pudo ayudar hasta el momento del viaje, y mientras estaba en viaje se enteró que ese paciente turco se suicidó. No hablemos de la impotencia porque Freud no cuenta nada del caso de ese paciente, hablemos del suicidio. Doctor, si a uno no se le para el pene, mejor matarse. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están seguros que eso lo pensó el paciente de Freud que se suicidó? ¿Que salió de adentro de su cabecita loca? Más aún, ¿qué motivo tendríamos para pensarlo? Voy
más adelante. ¿Acaso no pudo haber sido el chiste que organizó siempre la vida de su padre o de su abuelo? Porque un hombre de verdad la tiene que tener bien dura. Y los que no la tienen bien dura se tendrían que matar. Era el chiste preferido del abuelo. ¿Podría ser o no? Podría ser, ¿no? O que la esposa, haya despreciado siempre al padre del turco. Él no sabía por qué, hasta que una vez su tío le contó que su padre era impotente. Con lo cual entendió el desprecio de la mujer. Y ahí le cayó el desprecio sobre sí. Que quizás se suicidó por algo que pensó él, o quizás lo que pensó el padre, o lo que pensó la madre. El padre, lo que pensó el padre, lo pensó por lo que pensó él, o lo que pensó a su vez su padre. Digo, ¿quién piensa? Para que no crean que estoy delirando, es un poco delirante todo el argumento, no estoy yendo más lejos de la pregunta de Michel Foucault, que es un autor. Que es la pregunta de la lingüística moderna, y es, ¿quién habla? Bueno, si ustedes aceptan que la palabra tiene un misterio, que vale ser planteado como ¿quién lo dice? ¿No es esa clínica la que justifica nuestra posición de clínica en transferencia? Solamente entre analista y analizante advendrá el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente, ¿dónde está? Entre. El inconsciente está entre, no está dentro de nadie. Igual que la palabra y el lenguaje. Las palabras que a ustedes los habitan, las palabras que a ustedes los habitan, ¿están adentro de ustedes? Es muy terrible el problema. Si ustedes van a análisis, ¿podría ser que vuestro analista les diga una frase que ustedes le contesten? ¡Ah! Nunca lo pensé. ¿Podría ser? Podría ser, ¿no? Entonces, lo que nunca pensó ese paciente y que lo dijo el analista, ¿el paciente lo había pensado o no lo había pensado? Hasta que el analista lo dijo. ¿Ven el problema? Que en la lógica freudiana hay que responder por sí o por no. Pues cada uno tiene los pensamientos adentro, las pulsiones adentro, pero quizá con Lacan ya ni siquiera se puede aceptar que las pulsiones están adentro. En el seminario 23 Lacan dice, las pulsiones son el eco del decir en el cuerpo. ¿Ven la diferencia? El decir golpea en el cuerpo y como el eco, ¿vieron que el eco parece que viene de la montaña? Si ustedes llevan a un niño a la montaña y le dicen, mira, vas a ver cómo la montaña me contesta. Siempre los adultos tenemos esa picardía. Eco, ¿viste? Me contestó. Estamos calculando que para el niño, en su ingenuidad, puede ser que le parezca que viene de la montaña. Pero el eco es un efecto de engaño. Porque viniendo de acá y diciéndolo yo, parece que viene de ahí. Freud se tragó el engaño. Freud pensó que los problemas vinculados a la clínica psicoanalítica venían de las pulsiones que para Freud están alojadas en el interior del cuerpo material. Para Lacan la pulsión es ese barrado, rombo, T mayúscula, o sea la función sujeto dividido, rombo, demanda. ¿Por qué ahí estaría indicado el interior del cuerpo biológico de alguien? No está indicado el interior del cuerpo biológico de alguien. Es la función de la demanda sobre el sujeto dividido. Ahora, esa diferencia que propone Lacan es una diferencia que no vemos si no nos damos cuenta que él sustituyó la espacialidad freudiana, que es la del sentido común de la época, que es tridimensional y que nos hace pensarnos y pensar al otro como esferas, y la realidad social como si fuese un juego de pool, de billar, ¿cómo le dicen aquí? Pool. Como si fuésemos bolas de billar que chocamos y que la relación social es el choque. Cuando Lacan propone que el sujeto con el que opera el psicoanálisis es en inmixción de otredad, o sea que nunca hay quien lo dijo. Y es por eso que es necesaria la clínica bajo transferencia. En la autoayuda nunca va a aparecer el inconsciente. ¿Entienden por qué? ¿Freud hizo autoanálisis? Sí, él dice que lo hizo. Eso lo dice Lacan. Eso lo dice Lacan, que lo quiere salvar a Freud. Pero Freud dice que él hizo autoanálisis, que se levantó con sus sueños, anotó el sueño, anotaba las oraciones y la interpretaba. ¿Por qué él creyó que podía hacerlo? Porque creyó que le venía de adentro de él.
Con lo cual, hay una clínica que yo no digo que no sea correcta ni terapéutica, ¿eh? No estoy criticando, digo que son dos clínicas distintas. Habría que ver para el malestar de la época y las características de nuestra sociedad, que es justo donde surge el psicoanálisis. Para el malestar de esta época, la histeria que le duele el síntoma conversivo corporal, pero no tiene nada. ¿Sabe cómo llama Freud al síntoma conversivo? El misterioso síntoma conversivo. Para Freud siempre fue mucho más entendible el síntoma obsesivo, porque era un pensamiento que yo no tengo bien elaborado por condensación y desplazamiento que me vuelve como pensamiento. Para Freud era el misterio de cómo el pensamiento inconsciente podía alojarse en el cuerpo. Pero así quedó atrapado en la lógica de la época, y es que todos somos epifenómenos de nuestro cuerpo biológico, que es esa clínica. Hay otra clínica, es que todos somos epifenómenos de las relaciones al otro, que nunca podrán ser establecidas si no es en relaciones con otros. O sea, la única forma que advenga el inconsciente, inclusive la única forma que advenga la pulsión, es en transferencia, en esta lógica.